Muchas gracias. Vamos a ver la Biblia. Recientemente en nuestra iglesia estamos leyendo sobre Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, del versículo 7. Desde el versículo 7 hasta el versículo 17. Si encontraron, voy a leer. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conocerás que el Dios viviente está en medio de vosotros, y él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vivan de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar por Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arco entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desorbarse por todas sus orillas todo el tiempo lo ciega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un monte bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descienden al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididos, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Elías, el versículo 17. Si vemos en Hebreos capítulo 17, podemos ver que está hablando cuál es la sombra y para qué está la ley. Y si nosotros también veremos en Colosenses, puede hablar exactamente cómo no podemos obtener el real descanso por el día de descanso, sino que esto simplemente es la sombra de Jesús. Si vemos en Dios desde Génesis, hasta antes que venga Jesús, continuamente nos prometió que va a mandar a Jesús. Y también Dios mandó a Jesús en medio de nosotros. Y nosotros tenemos el mismo cuerpo que Jesús. Él tenía también la mano, tenía pies, ojos, nariz, igual que nosotros. Pero había algo muy diferente. El pensamiento y el corazón era diferente al de nosotros. Tenía el mismo cuerpo que nosotros, pero ese corazón que tiene Jesús, el vivir con ese corazón y vivir por nuestro pensamiento, esos dos mundos, si comparamos esos dos mundos, ¿cuál es lo que desea Dios? Dios desea el, a las personas que tienen el corazón de Jesús, porque esas personas pueden cumplir la voluntad de Jesús. Por eso Dios desea que nosotros seamos ese tipo de personas. Por eso que Dios mandó a Jesucristo a este mundo, y cuando lo mandó, no lo mandó con un tamaño muy alto, sino que igual, con el mismo cuerpo, con los mismos ojos, con la misma talla, con la misma nariz, con la misma boca. Jesucristo así por la nariz respiraba, nosotros también respiramos. También hablaba por la boca, nosotros también comemos por la boca y hablamos. Jesucristo escuchaba por el oído, nosotros también escuchábamos por el oído. Pero había algo diferente, que tiene otro tipo de corazón.
Jesucristo. Tiene el corazón de Dios. ¿Para qué mandó Dios a Jesucristo? Para que nosotros, así como Jesucristo que tiene los ojos, nosotros también tenemos estos ojos, la nariz, los dientes, todos son iguales. Es Jesucristo. Todas las cosas que hace Jesucristo trabaja con el mismo corazón de Dios. Así que nosotros también, todas las cosas que hagamos, pero nosotros trabajamos con otro corazón diferente al corazón de Dios. Es por eso que Dios miró a Jesús. Y cuando nos creó con el corazón. Pero nosotros, hay una vida que vivimos por nuestro pensamiento y hay una vida que vivimos por el corazón de Jesús. Es totalmente diferente estas dos vidas. Las personas hablan, dicen, cuando van a la iglesia, oran, hacen cosas buenas, leen la Biblia, van al culto y hacen cosas muy buenas, muy bondadosas. Pero la Biblia dice que nosotros por la fuerza humana no podemos obtener la bondad. Por eso nosotros tenemos que botar todos nuestros pensamientos malvados. Y Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, Jesucristo no vivió por sus pensamientos, sino que vivió por la palabra de Dios. De esa manera también nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios. Y si aceptamos la vida, podemos volvernos en Jesús, volvernos y vivir la misma vida que Jesús. Por eso yo he leído mucho la Biblia. Leyendo la Biblia, podemos ver que todas las cosas que salen de nosotros, son diferentes. Y a Dios no le agradan las cosas que salen de nuestro corazón. Por más que tenga que quebrantar mi cuerpo. Pero mi pensamiento es diferente al pensamiento de Dios. Pero cuando yo acepto la palabra de Dios, vamos a poner un ejemplo. Estamos leyendo sobre Josué en esta mañana. Que cuando ponemos los ladrillos podemos hacer una pared y se forma un edificio. O sea, podríamos hacer una muralla. Vamos a poner, por ejemplo, en Josué. ¿Cómo podríamos poner una muralla frente al agua? Sería imposible, ¿verdad? Es imposible, pero acá podemos ver que en el agua hicieron eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos aceptar esto? Es imposible que pasemos una muralla en el agua. Señores, quiero que se pongan a pensar en algo. ¿Cómo vamos a poner el agua como si fuera ladrillos así? ¿Cómo es posible que el agua se cae, ¿verdad? Es imposible que juntemos el agua como si fueran ladrillos y hagamos una muralla de agua. Nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Hay pensamientos que no son conformes a nuestros pensamientos. Esas cosas están en el corazón de Dios. Por eso, señores, la palabra que dice Dios, cuando es igual el pensamiento de Dios y mi pensamiento, parece que va a funcionar, pero no. Las palabras de Dios, cuando es diferente a mi pensamiento. Por ejemplo, nosotros ahora estamos leyendo el capítulo 3 de Josué, que es lo que habla el capítulo 3 y 4. Tenía que pasar a Jordán. Dice que en el Jordán siempre estaba en la orilla. El agua sobrepasaba la orilla. Pero cuando el sumo sacerdote pisaba, de esa manera ya no pasaba el agua, sino que se detenía, se formaba una muralla. Y le dice, simplemente tengo que mirar eso, pero le decía que pase por abajo. Wow. Dios. Le habrá dicho, no, de repente nos quiere hacer la comida de pescados en ese lugar. Dios, ¿cómo es posible que... Ay, Dios, ¿cómo no vas a querer hacer que seamos comida de los peces que están ahí? Habrán pensado, habrán dudado muchas cosas, ¿verdad? Nosotros, la vida de creencia,
La mayoría de personas dicen que para creer en Jesús tienen que hacer las cosas buenas, no deben robar, no deben mentir, no deben hacer nada malo, vivir de una manera correcta. Tienen ese pensamiento, ese concepto. Es por eso que cuando van a la iglesia se esfuerzan para dejar el alcohol y para dejar los cigarros, se esfuerzan para no mentir y quieren vivir ayudando a otras personas. Se esfuerzan para hacer todo eso. Pero realmente eso no tiene relación con lo que la Biblia está diciendo a nosotros. ¿Qué es lo que dice la Biblia, señores? La Biblia no está diciéndoles o comparando cuán bien o cuán mal están viviendo ustedes, cuántas ofrendas dan o cuán poca ofrenda dan. Dios no tiene mucho interés en eso. Pero sí, mi pensamiento y el pensamiento de Dios es diferente. Si yo creo en mí, voy a vivir con mi pensamiento, ¿verdad? Pero si yo no creo en mí, sino que creo en Dios, y cuando creo en Dios, mi pensamiento cae y yo puedo aceptar la palabra, el pensamiento de Dios y puedo avanzar a ese camino. Entonces cuando vemos la Biblia, desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomios, Moisés, estaba ahí, Josué también, David, podemos ver a muchas personas que estaban ahí. Pero en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesucristo tenía 2 ojos, una nariz, tenía 10 dedos en la mano, tenía 2 pies. Podemos ver cómo Jesucristo vino a este mundo. Y luego de eso, Jesucristo viendo la vida de Jesucristo, hay cosas imposibles de entender con la mentalidad humana. Dios trabajó de una manera muy diferente. Nosotros tenemos que seguir a Jesús o tengo que vivir mi vida según lo que me parezca correcto y bueno. Hay una diferencia muy grande en eso. Vamos a suponer que Jesucristo vino y murió en la cruz, ¿verdad? Vino para morir en la cruz, ¿verdad? Y murió crucificado en la cruz para salvarnos a nosotros, ¿verdad? Pero ese corazón de Jesús, nuestro pensamiento, es diferente a la divinidad de Dios. Pero por eso nosotros podemos descubrir la divinidad de Dios en la Biblia. Las iglesias cristianas de todo el mundo, ¿a qué dirección están yendo? Quieren hacer un poco mejor, quieren vivir un poco mejor. Todas las iglesias del mundo están queriendo guiar a una vida, a que la gente viva de una manera correcta, pero sea o no sea, que sea concuerdo con mi pensamiento, si nosotros tenemos que hacer una vida de creencia siguiendo la palabra de Dios, pero casi no hay personas que viven de esa manera. Lo importante que es, sea quien sea la persona, este problema tiene que saber exactamente. Y Jesucristo, así como caminó, yo también a través de la Biblia puedo escuchar la palabra que Jesús nos dice, que Dios nos dice. Sí, cualquier persona puede aceptar la palabra de Dios cuando sea conforme a su pensamiento, pero cuando la palabra de Dios sea no conforme a mi pensamiento, de todas maneras tenemos que seguir la palabra. Esa es la dificultad de nuestros cristianos. Yo cuando me casé junto con mi esposa, viviendo junto con mi esposa, yo tenía mucho agradecimiento por algunas partes a mi esposa, porque mi esposa también había sufrido mucho por mí. Ahora, claro que ella vive ahora como una primera dama, pero en ese momento de verdad vivió muy, muy difícil. Es por eso que yo le decía, sí, yo puedo equivocarme. Yo estoy haciendo que mi esposa viva de una manera
muy difícil. Pero un día yo estaba yendo para mi casa. Había, fuimos a una casa de un segundo piso. Ahí había una cocina, hacíamos la reunión, hacíamos el culto, hacíamos la reunión para leer la Biblia. Y había un cuarto también separado ahí. ¿Y qué fue lo que dijo el dueño? Acá, como es de madera, no tienen que prender ningún tipo de fogata, ningún tipo de fuego, porque eso está hecho de madera. Sí, es verdad. Entonces nosotros siempre estábamos al frente. Teníamos como una pequeña lámpara. Ahí poníamos, subíamos para calentarnos así. Después cuando estaba prendido lo traíamos. Yo tenía mucha pena con mi esposa, por eso mi esposa venía, ya había hecho el arroz, ¿no? Yo como esposo, yo le dije, perdón, discúlpame, esposa. La próxima vez vamos a comprar una casa que tenga una cocina aparte, para que sea un poco mejor, más cómoda. Y mi esposa me quedó mirando a mí. ¿Qué estás hablando?, me dijo. ¿Nosotros vivimos acaso para vivir bien? No. Los evangelistas de verdad nos tenemos que conformar solo con comer. En ese momento, fue la única vez, creo, que me impresionó. La única que me impresionó a mí desde mi vida de matrimonio. Tenía mucho agradecimiento con mi esposa. Después de eso, bueno, ya no les voy a decir nada, ¿ok? Pero ya pasó. Un día, yendo de viaje, no había pasado mucho tiempo desde que nos habíamos casado. Yo quería comprarle un regalo a mi esposa. Yo no sabía que debía comprarle a una mujer. Y me daba pena preguntar, ¿verdad? Estaba investigando y le compré como un blouse. Fui a una tienda donde estaba la ropa de mujeres, elegí algo así. Y así, no sabía que elegir, solo lo elegí por elegir. Yo te he traído un regalo. Yo pensé que ella iba a estar feliz y darme las gracias por esa blusa. Me preguntó, ¿cuánto has pagado por esto? Yo había pagado $40, pero yo le dije, yo quería decirle $20 porque pensé que me iba a gritar, pero dije $40. ¿Has pagado $40 por esto?, me dijo. Yo dentro de mí dije, ni siquiera pienses que te voy a volver a regalar algo. Después de eso, de verdad, nunca le he dado un regalo a mi esposa. No sé, ella estaba ya calladita. Hay una diferencia, ¿verdad?, en que nuestro corazón esté conforme o no. Ahora, nosotros nos hemos casado y viviendo durante 50 años. Una vez fuimos a Rusia. Y me preguntaban, ¿cómo es posible que tú puedas vivir con una mujer hasta ahorita? ¿No te has vuelto a casar? La gente se sorprendía. Wow, la gente de Rusia no sabe. No saben cuán difícil es vivir con una sola mujer. ¿Cómo sería entonces vivir con dos mujeres? Ya, eso sería imposible. Cuando uno ya tiene más edad, poco a poco empiecen a acercarse, pero con mi esposa, viviendo en este mundo tan triste, yo creo que si hubiéramos vivido sin Jesucristo, hubiera sido un problema muy grande, pero a veces no puedo entender a mi esposa. A veces había peleado muy fuertemente con mi esposa y estaba leyendo la Biblia. Y la Biblia dice ya, la mujer tiene que obedecer a su esposo. Entonces yo le abrí ese versículo y mi esposa. Yo pensé que me iba a decir, sí, perdón, yo no te he obedecido. Pero ya me dijo, ya mira abajo, ¿qué dice? ¿Qué dice abajo? El esposo tiene que amar a su esposa allá en la iglesia. ¿Ves? Tú tienes que amarme a mí.
Cada vez que le digo algo, no hay fin para las respuestas que ella tiene. Cada vez que yo debo, cuando uno se casa, tiene que tener simplicidad. Nosotros, por la gracia de Dios, han pasado 50 años y hemos vivido juntos 50 años. Hemos vivido 50 años, pero poco a poco mi esposa ya está un poco cansada, ha perdido fuerzas. Poco a poco ya pues viene hacia mi favor. Yo tengo mucho agradecimiento. No se imaginan cuán buen esposo soy yo. Como mi esposa ya poco a poco está envejeciéndose. Por eso tengo mucha pena. Yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si mi esposa falleciera? Por favor, cuida tu cuerpo, cuida tu salud. No importa otras cosas. No importa. Puedes quemarme el arroz. No importa que no cocines bien. De todas maneras, ahora ya hay unas cocinas eléctricas que cocinan todo. De esa manera estamos viviendo. Acá también habrán diferencias entre los ancianos también, pero yo estoy seguro que habrán los esposos y las esposas tendrán esas diferencias. Vamos a suponer que si un hombre y el hombre son iguales. No, no es posible. Son diferentes porque uno es hombre y otro es mujer. Hay cosas diferentes. Las mujeres son un poco más simples. Los hombres son más complicados. Perdón, acá hay muchos hombres, pero los hombres se ponen a pensar profundamente en cosas que no son tan importantes, sea quien sea el hombre. Si yo me equivoco, mi familia va a fracasar, le va a ir mal. Si de repente pasa eso, mi familia va a fracasar. Pero la verdad, las mujeres solo piensan en una sola parte, muy simple. Hay problemas de verdad porque a veces piensan solo de una manera, pero los hombres siempre están pensando profundamente. Pero si yo no estuviera acá, mi familia hubiera fracasado. Ellos siempre tienen la seguridad de que por ellos la familia está bien, pero la mujer no reconoce a su esposo. Es por eso que siempre hay una diferencia entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Pero los esposos, las parejas son diferentes, sus pensamientos son diferentes. Hay muchas diferencias, ¿verdad? Los hombres, cada vez que piensan en algo, empiezan a analizar profundamente y deciden. Es por eso que las mujeres deciden diferente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Las mujeres dicen que son las mejores para poder estafar a través de las llamadas. Jesucristo también, cuando predicamos el Evangelio, las mujeres siempre aceptan directamente la palabra, pero los hombres cuando le decimos, crea en Jesús, ¡ah! Mi tío me ha hecho estudiar en mi universidad, pero mi tío es budista, si yo creo en Jesús, él, ¿cómo se sentirá? Ay, el jefe de mi empresa es muy malo, si es que yo me conformo en cristiano, de repente él me va a odiar. Se ponen a pensar en cosas muy complicadas. Es por eso que los hombres, cuando empiezan al 30, 40 años, poco a poco empiezan a cansarse. ¿Por qué? Porque piensan de una manera muy profunda. Cuando uno lee la Biblia puede solucionar todo, pero tampoco conocen sobre esa parte. Es por eso que los hombres y las mujeres son diferentes. Las mujeres tienen que escuchar esto. Una mujer sabia. ¿Quién es una mujer sabia? Es la que escucha la palabra de su esposo, por más que ella esté en lo correcto. Y los cristianos, los creyentes más sabios son no simplemente cuando aceptan cuando es conforme por ellos, sino que la Biblia, cuando la Biblia dice que es algo correcto, cuando mi corazón acepta esa palabra, mi familia, la iglesia, todo se mejora. Pero la estructura del humano, el diablo no siempre tiene una sabiduría para poder controlar a los humanos. Esa manera, a pesar de que la gente escucha que Jesucristo ha venido para salvar al mundo, el diablo siempre pone otros pensamientos y
pone en el corazón pensamientos para que no pueda pensar en la palabra. De esa manera, señoras y señores, ahora es muy interesante hablar en la palabra porque una vez me encontré con un rector de una universidad. Yo le dije que había venido y él había venido en el carro, más o menos durante 1 hora había venido para encontrar. Yo estaba hablándole sobre la Biblia. En Romanos capítulo 3, versículo 23, él me dijo, sí, yo conozco. Si todos han pecado, están destituidos en la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si vemos en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 24? Él me dijo, tengo que orar con todas mis fuerzas para ser justo. Entonces yo le decía, él es un director de una universidad. Pero él estaba leyendo totalmente diferente a la Biblia. No es que no conociera, porque él tiene otra manera, una vista diferente. Es por eso que ve la Biblia con esa vista. Entonces yo le dije, mire, lea de nuevo. Tengo que ser fiel con todas mis fuerzas para ser justos. Entonces yo, como era la Biblia en inglés, pueden ver ahí que dice, siendo justificado totalmente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la Biblia de inglés está diferente que en la de coreano, al revés, ¿verdad? Entonces le dije, he justificado, la palabra justificado, sí. Él se sorprendió mucho porque es esa palabra justificado. El hecho de que sea justificado no es por mí, no es por mi fuerza, sino es por la redención en Cristo, por la gracia. Eso me está diciendo la Biblia. Y la gracia no es porque yo haya hecho algo. Si yo he hecho algo y obtenido eso, no sé si es gracia. Pero ahora mucha gente dice, se esfuerzan por tener esa redención, pero no quieren recibirla por la gracia, sino que quieren esforzarse, se esfuerzan por orar, se esfuerzan por hacer algo. Eso no es gracia, eso es dificultad. Es algo muy simple el concepto de gracia. Nosotros, el concepto que tenemos, es imposible que el agua se pueda acumular, ¿verdad? Según nuestro punto de vista, pero el punto de vista de Dios, sí se puede juntar y acumular el agua horizontalmente. Cada vez que el sumo sacerdote pasaba y pisó por el Jordán, el agua empezaba a acumularse y pasaban por la tierra seca. Señores, entonces es imposible que el agua se acumule. ¿Qué pasaría si se cayera ese agua acumulada? Todos murieran, ¿verdad? Era imposible. Hay muchas cosas que no podemos entenderlas con la mentalidad humana. Hoy, la gente que está haciendo la vida de creencia, ellos ponen su propio punto de vista y viven y miran las cosas con su propio punto de vista. Pero la Biblia, para entender la Biblia, es imposible. Hay muchas cosas que no se pueden entender. Es por eso que Dios, ¿qué es lo que nos dijo? Jesucristo, mandó a Jesucristo para nosotros. Antes de que venga, desde Génesis, nos mandó la promesa de que iba a mandar a Jesús y nosotros, a través de ese Jesucristo. Si de esa manera podemos creer en Dios, pero dentro de nosotros hay un espíritu maligno que está trabajando. Y de esa manera, ese espíritu maligno nos guía a un mundo diferente a la palabra de Dios. Es por eso que esta vida que tenemos nosotros, la base es la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, hay muchas cosas que no podemos entender. Es por eso que la Biblia tenemos que aceptarla a través de la fe. Pero es difícil eso. Esta vez yo cuando fui a Hong Kong, nos juntamos con 1000 pastores. Durante 3 días estaba predicando el Evangelio. Esas personas se sorprendieron mucho. ¿Por qué? El pastor Oxopark. No es algo muy especial mi prédica,
parece que sea un poco especial, pero lo importante es que desde nuestro punto de vista, no importa, la palabra de Dios es lo correcto, la palabra de Jesús es lo correcto. La Biblia, viendo en Romanos capítulo 3, versículo 23, 24, nos dice que somos justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya somos justificados. Jesucristo, Dios nos está diciendo que somos justificados. ¿Por qué? ¿Acaso lo hicimos somos justificados no por cumplir la ley, por hacer las cosas buenas, por ayudar, porque sirvo a la gente? No, no por eso somos justificados, sino que el hecho de que somos justificados. ¿Cuál es la base de ser justificado? No son nuestros actos, no tienen nada de relación con nuestros hechos, sino que mira a Jesucristo y nos dice a nosotros justos. ¿Me dejo entender? Dios, cuando dio la ley a nosotros, no nos las dio para cumplirlas e ir al cielo. La Biblia está hablando de que no hay ninguna persona que puede cumplir toda la ley. Es por eso que ninguna persona puede ir al cielo a través de la ley. Es por eso que Dios cambió esta ley. ¿Cómo cambió esta ley? Al momento de que uno juega un partido, por ejemplo, juegan 11 personas, ¿verdad? No importa que un solo jugador juegue muy bien. Los 11 tienen que juntar su corazón y tienen que juntarse para que puedan meter el gol. Si meten muchos goles pueden ganar, ¿verdad? Ese es el concepto, el criterio de fútbol. No me importa si yo, por más que lo haga muy bien, si es que no puedo tener el mismo corazón con los otros jugadores, es diferente. Es muy diferente, ¿verdad? Y cómo es el juego para ir al cielo. Cuando hay alguna olimpiada, por ejemplo maratón, o por ejemplo el skate, natación, cuando hacen toda la población de Corea va, y no es que tiene que toda la población de Corea hacer el primer puesto para obtener la medalla, sino que manda solo a un representante. Y si esa persona obtiene el primer puesto en el maratón, puede obtener la medalla de oro, ¿verdad? Si el representante de natación obtiene el primer puesto, puede obtener la medalla. Él está determinando, ese jugador está determinando. No es que todo el país de Corea tiene que correr y obtener el primer puesto para obtener la medalla, ¿verdad? Por eso que no importa que corramos mal, si nuestro jugador representante tiene el primer puesto, toda la medalla de oro la obtiene Corea. No importa que yo esté en el hospital con mi pie roto, si es que el representante obtiene el primer puesto, nosotros también vamos a tener esa medalla de oro. Es por eso que Dios, cuando nos dio el criterio para recibir la salvación, eligió ese criterio. ¿Quién es nuestro jugador representante? Jesucristo. ¿Me dejo entender? Jesucristo, según el criterio de Jesucristo, corrió. Y si llega, perfectamente ha obtenido el primer puesto. Entonces, de esa manera nosotros, no importa que yo sea cojo o que yo sea que esté lastimado, así como toda la población de Corea puede obtener el primer puesto, de esa manera Dios eligió ese criterio para nosotros, para salvarnos a nosotros. Es por eso que no es importante. Dios no está interesado en que hagamos las cosas bien o mal, sino cuando nosotros vamos a los Juegos de las Olimpiadas, ¿a quién entrenan? Solo entrenan al jugador representante, ¿verdad? ¿Acaso nosotros nos entrenamos para ir a la maratón? No, ¿verdad? Nosotros estamos durmiendo, no importa lo que hagamos. Pero ese jugador, si ese jugador tiene el primer puesto, todo el país de Corea tiene el primer puesto. Se levanta la bandera de Corea y todos tenemos el primer puesto. Dios no hay ninguna persona que pueda servir a Dios en este mundo. Es por eso que mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Mandando a su Hijo Jesucristo, Él cumplió la voluntad de Dios y ha consumido todo. Y por esa obra nosotros podemos recibir la salvación.
a través de esa gracia, porque no es que yo tenga que hacer algo bueno, no tiene ninguna relación con lo que yo haga. Amén. Solo 5 personas dijo amén. Amén. Sí, amén. Es por eso que en la vida de creencia no es que yo tenga que leer la Biblia mucho, cuánto oré, cuántas cosas buenas hice. Eso no tiene ninguna relación con mi vida de creencia. Yo antes había hecho una vida de creencia equivocada. Jesucristo, por la redención de Jesucristo, nosotros somos justificados. Pero no miraba eso. Jesucristo nos ha hecho justificados perfectamente, sin ninguna falta, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias que dicen que yo tengo que hacer las cosas bien, que yo tengo que ser santo, que yo tengo que dejar de pecar, que yo tengo que ser perfecto por mí para ir al cielo. Pero nosotros ya estamos en la maratón, ya hemos pecado, ya hemos perdido, ya hemos pecado, hemos cometido lo malo. Es por eso que por más que nos esforcemos, no podemos llegar al criterio de Dios. Somos nosotros esas personas. Por ejemplo, si yo pudiera llegar al criterio de Jesucristo, entonces Jesucristo no hubiera llegado, pero no hay ninguna persona en este mundo que por su obra pueda llegar a la justicia de Dios. Es por eso que Dios mandó a Jesucristo. Yo me he encontrado a muchos pastores de muchas iglesias. Muchos pastores tienen un punto de vista diferente y me han preguntado, me dice, yo tengo que hacer las cosas bien, yo tengo que ser fiel, yo tengo que ayunar, yo tengo que dar mi ofrenda, yo tengo que dar mi diezmo y de esa manera puedo recibir la salvación. Pero la Biblia no está escrita así. La gracia, solo por la gracia. No es que yo tenga que hacer algo, sino que yo tengo que recibir lo que Jesucristo hizo por mí. Amén. Esa justicia de Dios, esa gracia de Dios es mía. Es por eso que por la gracia de Dios yo puedo recibir la salvación. Es por eso que la vida de creencia, ¿cuál es lo complicado? Solo Dios sabía que ninguna persona puede hacer la vida de creencia por sí misma. Es por eso que determinó mandar a Jesús. Y Dios nos ha dado a nosotros esa gracia, haciendo que Jesucristo pague por el pecado. Es por eso que nosotros, por más que pequemos, por más que hagamos cosas malas, nosotros no vamos a ir al infierno porque esa paga ya la pagó Jesucristo. Todo lo que hizo Jesucristo es mío, ¿verdad? Por más que yo peque, nosotros somos justos, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Por más que haya robado, por más que adultere, soy justo. ¿Por qué? Porque si yo soy asesino, he pecado, todo ese pecado ya pasó a Jesús y la justicia de Jesús vino a mí. Es por eso que podemos ver cuánto peca Jesucristo o cuán bueno es Jesucristo. Esa es la justicia, ese es el criterio para recibir la salvación. Una vez yo fui a Estados Unidos, tomé el avión de clase 3. Cuando Dios me creó a mí, me creó no tan alto. Entonces, cuando yo nací, después de 6 años, se presentó la guerra de Corea. Esa guerra de Corea, no había mucha comida. Yo comía cualquier cosa, todo. Es por eso que me faltó a mí muchos nutrientes y no pude crecer. Pero mi hijo, como ha vivido en una época mucho mejor, ha crecido. Y mi nieto, me da cositas cuando lo veo, porque es muy alto. 1,90 m, dicen. Cuando yo tomo en el avión, esa silla es perfecta para mí. Yo puedo echarme directamente ahí. Pero hay gente muy miserable. La gente que son muy altos. No puede entrar en esa silla.
sufren mucho por eso. Es verdad, la gente muy alta sufre mucho porque no pueden entrar en esa silla. Yo quisiera cambiarle mi tamaño para que sean más cómodos, pero no puedo cambiar mi tamaño. Yo soy muy cómodo en los aviones. Un hermano vino, me dijo a mí, yo estaba en la clase 3 y él dijo que había subido al first class, al primera clase. Entonces me dijo, pastor, esa es la primera clase. Sí, está bien. Sí, anda, le dije. Y yo fui a la clase 3 y él vino, ese hermano, a mí. Pastor, por favor, vaya a la primera clase. Cambie conmigo. Entonces yo le dije, no, yo soy bien en esta tercera clase. Si tú has comprado eso para ti, tú, sube, no hay problema. Y ese hermano me dijo, pastor, ¿usted cree que yo hubiera comprado esto para mí? Yo lo he comprado para usted, pastor. Dijo, sí, no me importa. Yo estoy bien en este lugar. Yo quiero ir en este lugar. Y después, creo que ese hermano se sintió un poco mal. Para mí no hay problema que yo esté acá en el tercer nivel. Pero él creo que se sintió mal. Yo estoy bien, de verdad. Ándale, dije. Y los ancianos me dijeron, pastor, ¿por qué es así? Entonces yo me fui en esa primera clase. Sí, es muy bueno. Yo también les digo que ustedes vayan. Les recomiendo el primer puesto, la primera clase de los aviones. Ese hermano compró su ticket para la primera clase. Entonces me dio su clase a mí, su asiento, y yo le di mi asiento de tercera clase. Él estaba planeando eso, ¿verdad? Él había comprado esa ticket para darme a mí esa primera clase. Creo que si yo no hubiera ido ahí, él se hubiera puesto triste, hubiera llorado incluso. ¿Cómo le llamamos eso? A eso llamamos gracia. Me dejó entender, porque yo no pagué nada. Simplemente fui. Y tomé la primera clase, pero no pagué nada. Señores y señores, no es que yo tenga que hacer algo para ir al cielo. Si yo tendría que hacer algo para el cielo, eso no sería gracia. La gracia es que por más que yo no haya hecho nada, yo puedo recibir eso gratuitamente. A eso le llamamos gracia. Es por eso que, por la gracia de Dios, porque yo tenía que pagar la paga de muerte, de maldición, pero Jesucristo recibió esta paga, la maldición y la muerte en Jesucristo. Ese sitio que era para Él en el cielo me lo dio a mí. A eso le damos gracia. Entonces no es que yo tenga que hacer algo para ir al cielo. En Romanos también está hablando que al que trabaja no se le considera como gracia, sino como deuda. Si conocemos este mundo de Dios, nosotros tenemos un concepto diferente del pecado y este Dios que nos ama. Es diferente ese pensamiento. Es por eso que en medio de nosotros no hay ninguna persona que ponga tener el mismo pensamiento de Dios. ¿Me dejo entender? Es por eso que nosotros tenemos que votar nuestro pensamiento. Y nosotros ya hemos pecado. Es por eso que estamos destinados a ir al infierno. Es por eso que nosotros teníamos que ir al infierno. Y ese pecado que nos llevaba al infierno fue trasladado a Jesús y Jesús murió en la cruz. Y Jesucristo se llevó todos esos pecados. Así como cuando ese hermano me dio a mí ese ticket de primera clase para que yo pueda ir, de esa manera también Dios ese ticket que era para ir al cielo cuando murió en la cruz llevando nuestros pecados, nos dio ese ticket y nosotros podemos recibir esa gloria de poder ir al cielo, esa gloria que era de Jesús. A eso le llamamos gracia. ¿Me dejo entender? Es por eso que nosotros, no es que yo tenga que hacer algo bueno, no es que yo tenga que hacer, no tiene ninguna relación con eso. Teníamos que recibir la maldición, pero
Jesucristo cambió eso con nosotros. Así como cuando me cambió ese hermano ese ticket para yo poder ir en la primera clase, Dios nos ha dado la salvación. Es por eso que no es importante que yo haga lo bueno o lo malo. Porque si yo tengo que hacer algo para obtener algo, no es gracia, es diferente a la gracia. ¿Qué es lo que estaba hablando Josué? Tenía que entrar a la tierra de Canaán. Según nuestra manera, no tenemos poder para poder sacar a la gente que estaba en Canaán. Por eso, Dios ya había preparado, ¿verdad?, la promesa, ¿verdad? Dios estaba peleando por nosotros para que ellos puedan entrar a la tierra de Canaán. Entonces, todas las cosas que van a pasar a partir de ahora, no las debo hacer por mi manera, sino que tengo que hacer por la manera de Dios. ¿Me dejo entender? Es por eso que el sumo sacerdote, cuando pisaba, el agua tenía que caer, obviamente, pero los sumos sacerdotes tenían el arca del pacto y cuando pisaban, ¿qué pasaba? Cuando pisaba, se iba acumulando el agua. Cuando las plantas de los pies han visto, la película se han visto, ¿verdad? Cómo se forma como una pared de agua, ¿verdad? No pueden entender, ¿verdad? Tienen que caminar abajo de eso. ¿Qué pasaría si el agua se cae de nuevo? No, el agua estuviera, aguanta, 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 no, no puedo, no puedo, me voy a caer. Morirían todos, ¿verdad? 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 Pero nosotros somos personas que creemos en Dios. Desde nuestro punto de vista es imposible que el agua se diviera, pero si Dios dice, agua, acumúlate, se acumula. Si yo conozco que si el agua cae, voy a morir, pero si Dios me dice camine, voy a caminar. Esto es creer en Dios. Señores, ustedes también. Hace un momento el anciano también salió para testificar. La vida de creencia es muy fácil porque, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dios ya hizo todo para mí. La vida de creencia, ¿por qué la gente dice que es difícil? Porque yo me esfuerzo en hacer todo lo que Jesucristo ya hizo por mí. ¿Qué es el motivo? ¿Cuál es el motivo por el que la vida de creencia sea difícil? Es porque es muy fácil, ¿verdad? Ir al infierno. La gente, ¿por qué va al infierno? No porque peca, sino peca porque es muy buena, ¿verdad? Es algo muy importante, ¿verdad? ¿Están entendiendo los pastores que están al frente? Nuestros pastores que están acá pueden entender, sí. Vamos al infierno porque yo tengo mi propia bondad. Con mi bondad yo no puedo llegar a la gracia de Dios. Por eso nosotros hemos pasado nuestra maldad a Jesucristo y la bondad de Jesucristo ha entrado en mí. Es por eso que yo puedo ir al cielo. Así como ese hermano a mí me cambió mi ticket. Yo había pagado simplemente por mi ticket de tercera clase, pero yo gratuitamente obtuve el ticket de primera clase y fui. Ahí como te hacen como una cama, te dan también una frazada. También los aviones dice que solo hay 12 asientos de primera clase. Y hay 3 o 4 personas que atienden solo ahí. Vienen siempre que quieren, desea algo por si acaso. La vez pasada que tuve esa primera clase. Cuando yo me bajé, antes de que me bajara, estaba estirándome mis pies y vino y me dijo a mí. Me dio como una tabla así de bambú para que yo haga mi ejercicio. Yo estaba pisando así, estaba saltando. Y se rompió un poquito. Era muy caro, pero se rajó así eso de madera. Yo le dije, ¿qué pasó? Yo pensé que me iba a gritar porque había roto esto. Pero era muy buena esa señorita. Creo que me trataban bien porque estamos en la primera clase, ¿verdad? Esa es la gracia, ¿ok? Ah, pero ya no voy a pisar esa. Prefiero pisar a mi pierna. Solo lo pisé, no sé por qué salté. Me dijeron que lo pise, pero yo salté ese día y se rompió. Bueno, había pasado eso. Porque él había pagado ya el primera clase por mí. De esa manera también para ir al cielo. Jesucristo ya ha pagado todo para yo poder ir al cielo.
A eso le llamamos gracia. No es que yo tenga que hacer algo por mis hechos, porque si yo fuera por mis cosas, por lo que yo hice, a eso no se le llama gracia, se llama mis hechos. El concepto de vida de creencia tengo que cambiarlo. Jesucristo, ¿qué tipo de persona es? Jesucristo es una persona que solo cree en la palabra de Dios. Pero ustedes creen en otras cosas. Por ejemplo, dijo, mañana a esta hora va a caer el aceite de la harina. Y él decía, ¿qué es imposible eso? Nuestro punto de vista tiene que cambiarlo. Sea lo que sea que hagamos, no vamos a poder llegar al cielo. Es por eso que solo hay una sola persona que puede ir al cielo, Jesucristo, y lo mandó con los mismos ojos, con la misma nariz, con los mismos oídos que tenemos. Lo mandó a Jesucristo acá. Y le dijo, mira, él tiene igual que ustedes 2 ojos, una nariz, 2 oídos. Pero mira cómo Jesucristo está haciendo eso. Solo miren. Para eso mandó a Jesucristo. Y por ese pago que hizo Jesucristo, nos pasó a nosotros eso. Y esa maldición que tenemos que recibir, pasó a Jesús. Y es por eso que nosotros nos ha dado la gracia y estamos destinados a ir al cielo. Desde mi punto de vista, a veces es imposible que esa agua se haya dividido. ¿Cómo se podrá dividir esa agua? Es muy maravilloso, imposible entender. Ay, esa agua no va a caer. No, no quiero ir. ¿Qué pasa si voy y esa agua se cae de nuevo? Yo no puedo nadar, no sé nadar. Si alguien estuviera así, tuviera un problema, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada bueno. Pero la mayoría de personas dice yo soy pecador, soy pecador. Cuando me miro a mí mismo, parezco pecador y yo no puedo decir que soy justo, pero sí, yo me veo a mí mismo y soy pecador, pero Jesucristo murió por nuestro pecado y nos ha hecho justos. Entonces, no importa que entienda o no, si Dios dice que soy justo, entonces yo soy justo. Creer en esa palabra es creer en Dios. Si Dios me dice que soy justo, pero yo digo, no, yo soy pecador, a eso significa que yo no creo en Jesús, sino que yo estoy creyendo en mi pensamiento. Pueden entender, entienden, hermanos, entienden ustedes también. Es por eso que nosotros estamos hablando de la Biblia. Si ustedes comprenden esto, si Dios me dice a mí que soy justo, en el versículo 24 del capítulo 3 de Romano me está diciendo exactamente que por la redención, a través de la gracia, gratuitamente, nosotros somos justificados, siendo justificados. La Biblia está diciendo que ya nos ha justificado. Esto no es la palabra del pastor Oxupar, esto es la palabra de Dios, esto es la palabra, la Biblia. Si la Biblia dice que somos justificados, entonces somos justificados, ¿verdad? No, yo soy pecador. Es algo ilógico. Es algo ilógico. ¿Por qué? Eso significa que no creen en la Biblia. Están creyendo en sus pensamientos. Es por eso que la vida de creencia, así como los fariseos o los escribas, esa gente dice que puede ser la vida. Esa gente que sigue la ley, los estudiosos de la ley, no pueden recibirla, no pueden hacer la vida de creencia porque creen en su pensamiento. Según este criterio, ¿me dejo entender? A mí me falta mucho. Yo soy débil. Yo soy sucio. Yo soy perverso. Yo soy malvado. Yo soy una persona que no puede ser santo, por más que me esfuerce. Pero, ¿me dejo entender? Pero, antes de cuando yo vivía en Kimchon, mi esposa, yo tuve mi hija en su... Dice que tuvimos al hijo, a mi hijita, perdón, en un hospital ese día, cuando nació mi hija.
¿Qué fue lo que nos dijo hoy? Hoy dice que es el día de que me pagan mi mensualidad. Unsu ha traído mucha bendición, entonces como ya ha recibido la bendición, había comprado todo para nosotros así. Estaba muy agradecido con esa persona. Pero no teníamos pasaje para ir a Kimchon. Entonces terminó y un misionero en ese momento creo que tenía que ir a otra ciudad por Kimchon, pasando Kimchon. Yo le dije, por si acaso usted cuando va a Kimchon nos podría llevar. Claro, está muy bien, yo lo voy a llevar, dijo él. Nosotros tuvimos ese carro y fuimos a Kimchon, poniéndome a pensar. Era hora de almuerzo, creo. En ese momento creo que yo no podía pensar muy bien. Entonces simplemente esa persona nos bajó así y él se fue. Yo en ese momento no tenía nada. Es por eso que ese misionero me decía que iba a pasar por Kimchon. Estábamos yendo los dos, sobraban 3 espacios, más o menos. Por eso que yo, por si acaso, atrás, yo y mi esposa y mi hijita podríamos ir ahí hasta Kimchon. Esa persona estaba muy, muy contento. Me dijo, vamos, vamos, me dijo. De esa manera fuimos. Analizando un poco, ese misionero no era una persona que yo conocía muy bien. Claro, a veces lo saludaba y eso, pero ¿cómo es posible que él había pasado por Seúl y tiene que venir? ¿Cómo es posible que justo el camino que vaya para Kimchon? Yo le dije, lo que pasa es que mi esposa había dado la luz y teníamos que ir a Kimchon y él estaba muy contento porque nos llevaba. Y me ponía a pensar, Dios ya ha preparado el carro para mí. Es por eso que bajamos. Y él lo saludamos así en la carretera veloz. Tenía mucho agradecimiento. Pero yo viviendo dentro del Señor, Dios, sin que yo tenga que poner, sin que yo tenga que poner mis manos, sin que Él tenga que verificar, Dios conoce cuánto dinero tengo. Dios no tiene que ver mi libreta del banco, pero conoce cuánto yo tengo de dinero. Por ejemplo, si yo tengo dinero, pero a partir de ahora yo tengo que hacer muchas cosas. Hasta ahora, viviendo, yo he podido ver cómo exactamente Dios ha cumplido muchas cosas. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. Señores, es por eso que por más que sean personas que de repente parezca que no tengan futuro, pero yo, yo tenía muchas dudas en vez de fe antes. Es por eso que dudaba mucho de las personas. Y mi carácter no es tan bueno. Pero, por más que yo sea una persona que no tenga la fe, ese momento, la Biblia dice que Dios me conoce y me está guiando. Poco a poco me está guiando. Y pensando en eso, es imposible que yo no pueda creer en Dios. Cuando yo creo en Dios y viviendo creyendo en Dios y creyendo en mí, una persona que no tiene mucha sabiduría, es imposible, no se puede comparar esas dos vidas. Ahora, es como mucha inspiración para mí en ese momento. Hace mucho tiempo estaba en el tren, un estudiante me dijo, abuelito, abuelito, ponterme acá, sí. Yo le dije, ¿yo soy abuelo? Sí, creo que ya soy abuelo. No sabía que ya era abuelo. Pero viviendo me di cuenta que ya soy abuelo. Viviendo,
Viendo mi vida, puedo ver que nunca Dios ha faltado a la promesa que me ha dado. Pide y te daré. Busca, toca la puerta y se te abrirán. ¿Por qué? Porque, señores, yo quiero que ustedes vean. Ustedes tienen que tener una línea exacta en esto. Mi pensamiento y la palabra de Dios. Esas dos vidas diferentes. Antes, pasando el tiempo, exactamente podemos ver cuando yo creí en la palabra de Dios, Dios cumplió y trabajó exactamente por su promesa y de acuerdo a su promesa. Señores, no es que no hagamos la vida de creencia porque nos falten cosas, sino que lo hacemos muy bien. Señor, el Dios nos quiere dar a nosotros todo por la gracia. Dios nos, así como nos dio la salvación, el perdón de pecados, todo por la gracia. Todo se tiene que hacer por la gracia. Señores, recientemente en Estados Unidos estamos haciendo la cantata navideña. En LA, en Los Ángeles, pues en Las Vegas, en Salt Lake City, en Denver, hemos hecho la cantata navideña. Ese día, más o menos, a las 3 y a las 7 habían dos eventos en LA. Yo entré por la parte de adelante y me senté adelante. Todas las personas que están ahí son desconocidos para mí, ¿verdad? Y no se imaginan cuánto estaban llorando, de impresionados de esa cantata. Y al costado, todo el mundo estaba llorando. La próxima vez le dije, ustedes tienen que darles como unas toallitas. Vamos a vender. Yo le he dicho a mis nietos, ya ustedes vendan toallitas pequeñas ahí para que ganen dinero. No se imaginan cuánto lloran ahí. Esa cantata está quitando, se llena nuestro corazón. Y luego yo más o menos durante 30 minutos estoy predicando el evangelio ahí. Mucha gente se sorprende. Y al final yo recibí, así les damos el libro de perdón de los pecados. Y la gente está muy feliz. En Los Ángeles, más o menos 3.500, 4.000 personas asistían a la cantata. Podíamos ver esas personas cuando salen en su rostro, de verdad tienen un rostro muy feliz. Yo creo que no va a haber ningún momento tan lleno de felicidad para los estadounidenses como en ese momento. Más o menos durante 9, 10 días. Más o menos 130.000 personas van a poder experimentar esta alegría. Yo he recibido mucha gracia de parte de Dios. Ellos estando felices, yo también estoy muy feliz. Nosotros, a más de 130.000 ciudadanos de Estados Unidos, yo creo que no, como hay mucho, la población es muy alta, no nos vamos a perder a todos, pero podemos darle felicidad a ellos. Este amor de Jesucristo que yo recibí, esta gracia de Jesucristo que recibí, esta felicidad de Jesucristo ha venido a mi corazón y ha obtenido un espacio en mi corazón. Es por eso que ahora, a través de Jesús, yo le doy la alegría a otras personas, le doy esa felicidad a otras personas. Antes sufría, eran problemas, era una persona así, pero ahora Jesucristo entrando en mi corazón y en el tiempo que está en mi corazón, muchas personas han podido experimentar el cambio. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. Una vez yo estaba en la cárcel predicando el Evangelio.
Habíamos hecho como una carta. Yo había recibido eso. Había una persona que había venido de Gyeongbuk. Esa persona le preguntó, sí, yo, sí. Y me presenté con esa persona. Conversé. Le pregunté, ¿tienes familia? Sí, me dijo, tengo familia. Pero dice que después de que él cometió el asesinato, nadie durante 10 años habían venido a verlo. Siempre él mandaba cartas, pero siempre se regresaban, no las aceptaban. Esa persona, cuando salía a la cárcel, no le faltaba, no había pasado mucho tiempo, así que salió a la cárcel. Yo le pregunté, ¿hay algún lugar donde tú vayas? Y yo le dije, ven a mi iglesia. Tenemos un cuarto vacío. Y él vino a nuestra iglesia. Un día este hermano, habían pasado 10 días ya más o menos, y él quería irse. Le pregunté por qué. Acá yo le dijo, ven, no te preocupes, él quería ir a predicar a otros lados. Yo le dije, no. Él dijo, no, yo me voy a ir. Él quería irse sí o sí. Entonces yo le dije, hermano, yo, sí, yo no te puedo tratar muy bien. Nosotros comemos, pero quédate acá, no te puedes quedar acá. Al menos, pero este hermano de repente empezó a llorar. Sí, por favor, yo estaré acá, pastor, me voy a quedar acá. Ese hermano, ¿qué había pensado? Ah, el pastor me ha dicho que venga acá. Él está incómodo, pero me ha traído acá, sí, solo me ha dicho que venga por venir. Yo, sí, pero yo simplemente le dije que estemos juntos. Mi corazón está muy contento porque yo sí quería estar con él. Es por eso que en ese momento nuestra iglesia, ese hermano ya tenía mucha edad. Yo quería que se case también. Entonces me pusimos a pensar, este hermano yo quisiera que se case. Le pregunté si habrá alguna hermana. Ah, sí, me dijo, sí, hay una hermana. Hay una hermana sola. Creo que esa hermana tiene mucho interés en ese hermano. Yo le dije, ya, entonces la llamé, esa hermana. Hermana, todos vienen con sus maridos, pero usted por qué viene sola. No tengo esposo. ¿Y dónde está su esposo? Se murió. Ay. Yo le dije, ay, qué pena. Yo le dije, ah, no quiero que se venga a la iglesia sola. Yo quiero que usted se case. Entonces, pues, preséntame a alguien para casarme. Ah, ya, se estaba solucionando todo. Ok, le dije. ¿Usted se va a casar si le presento a alguien? Sí, pastor, no importa. Si usted me presenta a alguien, yo me voy a casar. Entonces le dije a ese hermano, ¿el asesino? Oh, ella cambió su corazón y se fue. Y ya no vino a la iglesia. Ya estaba muy bien. Todo está yendo muy bien. Yo estaba preocupado. Decía, ¿qué debo hacer? Un día vino llorando. Me dijo, hermano, no se preocupe. Hay muchas hermanas que se quieren casar con él. No importa que usted no sea. Dios ya ha preparado todo, no se preocupe. Pastor, no es eso, le dije. No, ya, váyase, váyase, ya no me toque el tema. Pastor, yo me puse a pensar, yo he sido muy orgullosa. Ese hermano es muy bueno, pero yo he sido muy orgullosa. Por favor, haga que me case, por favor. Creo que ayer me decía que no quería casarse, ya vino ya cambiada. Por eso los dos se casaron. Este hermano, cada vez que llegaba a su casa, su padre ya había fallecido. Tenía una casa, una tierra por su nombre, y se había llevado, esa casa la había llevado a sus hermanos. Y él había llegado
No te puedo dar todo el dinero, pero te voy a dar ese dinero para que tú te lo lleves por la tierra. Y con ese dinero consiguió una casa y se consiguió un carro. Y los dos trabajaban vendiendo medias. Viven muy bien. En la mañana a veces cuando vamos a la iglesia, ¿a dónde van? Y miramos, los dos están muy, muy felices. Claro que ellos pelearán, ¿no? Entiendo, como cualquier esposo, pero son muy valiosos. Jesucristo conocía a ese hermano y le permitió que tenga una buena esposa, que viviera feliz con su esposa. Tenía mucho agradecimiento. Hay mucha gente que está en el pecado. Dios quiere sacar a esa persona, salvarnos del pecado. Dios desea llenar nuestras faltas. Dios desea curar nuestras enfermedades. Dios quiere darnos la gracia. En nuestro corazón no podemos estar con el corazón de Dios. Si nuestro corazón fluye con el corazón de Dios, es por eso que yo estoy muy agradecido por ser pastor. Antes vivía una vida muy triste. No tenía nada, pero Dios, por la gracia, me dio mucha bendición, permitió un cambio, una transformación a partir de mí. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. ¿Yo acaso habrá algo bueno? No, me ha dado por la gracia. Es por eso que cuando Josué tenía que pasar por el Jordán y le decía, camina, porque se va a abrir el agua, se va a dividir. Y ellos pues hubieran pensado, ¿qué hubiera pasado si hubiera caído el agua? Si cae el agua, vamos a transformarnos en comida para los pescados que están acá. Nuestro pensamiento es así. Nuestro pensamiento no es conforme al pensamiento de Dios, pero Dios es nuestro rey. Nosotros tenemos que servir, tenemos que creer, solo necesitamos creer. Desde mi punto de vista parece que mi pensamiento no es conforme a eso, pero quebrantando mi pensamiento y aceptando la palabra, en ese momento Dios va a empezar a trabajar. Vamos a poder ver el corazón de Dios en nuestro corazón. Entonces Dios, cuando empieza a creer nuestro corazón, cuando Él cree en nuestro corazón, lo ha creado para que nosotros podamos aceptar el corazón de Dios. Cuando aceptamos el corazón de Dios, cuando esa palabra Dios entra en nuestro corazón, Dios empieza a trabajar. De esa manera vamos a poder experimentar felicidad y una paz que nunca habíamos experimentado. Es algo muy bendito, pero por el contrario, el diablo nos engaña diciendo que somos buenos, que podemos hacer las cosas y que hagamos las cosas por nuestra manera. Si caemos en eso, vamos a sufrir y estamos destinados a vivir una vida llena de sufrimiento. Dios nos está dando, nos ha abierto un camino lleno de bendiciones. Es por eso que tengo mucho agradecimiento delante de Dios. Vamos a orar. Vamos a dar un tiempo para orar individualmente.